que no, que no es español y que se habla en el pueblo. Y así fue como y ella, bueno, mi abuelita, ella ha sido eh, comerciante, tenemos pitaya, que es lo que más se comercia ahí, y entonces ella recorriendo de Acatlán de Osorio, ahorita vamos a ver un mapa, y los pueblos aledaños, su abuelita, su mamá hablaba mixteco, su abuelita hablaba mixteco, entonces ella entiende mixteco y le prohibieron hablar mixteco. Entonces, pero los pueblos de alrededor, eh, sus contemporáneos, las personas de su edad, hablan mixteco. Entonces, a mí se me hace muy loco, quiero decir, como e interesante también cómo pueblos aledaños tienen diferentes grados de vitalidad del mixteco. Entonces, así empecé, como un día con mi abuelita en el pueblo platicando y fue como, recuerdo, ¿no? Como sañuda, así le dicen a un tipo de sal. Mi abuelita vende enchiladas y yo como sañudo, no me suena que sea del náhuatl, porque pensamos, bueno, yo pensaba como español mexicano tiene muchos náhuatlismos y pensé, no, no suena a náhuatl. Y ya fue como, no, pues que viene de Xañu. Y yo, ¿y eso qué es? Y ya fue cuando me dijo, significa algo como rasposo, ¿no? Tierroso, como, y es sal de grano que se da en la región porque, bueno, hay salinas, ¿no? De hace, no sé, millones de años que era un desierto, que era un océano y ahora es un desierto, ¿no? Esa zona, entonces quedan todos las salinas ahí. Y fue como, wow, para mí fue una revelación, o sea, ¿qué tendría yo? Como unos, ¿qué? 18, 19 años, o sea, todo el tiempo estar yendo al pueblo, crecer con costumbres mixtecas, que yo no sabía que eran mixtecas, yo las sentía como oaxaqueñas y poblanas, y después es como toda una decolonialización de lo que es ser mixteco. Y ni siquiera llamarlo mixteco, ¿no? Tiene que ser incluso em, ñasabi o ñadabi, ñudabi en mi variante. Y bueno, eso es un poco de mi posicionamiento personal. Y bueno, vamos a ver un poquito de dónde venimos. Aquí, esta es como la zona de cómo se ve el pueblo. Es un semidesierto, entonces tenemos cactus aquí. Ese es el pitayo, la planta, sí, el fruto que les decía que se comercializa en la zona. Y bueno, aquí hay muchos estudiosos del Mixtecos. Aquí Aguilar Sánchez Omar es un doctor que ha trabajado, él es arqueólogo, entonces este mapa me gusta mucho, porque cuál es el territorio histórico de la Mixteca, ¿no? Entonces podemos ver aquí que regionalmente se conocen como tres Mixtecas, que es la Mixteca Baja, y aquí está Catlán, que es el municipio grande, que pertenece a Puebla. También tiene Oaxaca y Guerrero de este lado. La Mixteca, esta es la Mixteca Baja, esta es la Mixteca Alta en rosa, que sobre todo de hecho solo es Oaxaca, la Mixteca Alta, y la Mixteca de la Costa, que es Oaxaca y Guerrero, aquí está en amarillo. Entonces, ese es el territorio original de la zona Mixteca. Y donde yo trabajo en particular, bueno, primero de donde es mi abuelita, de donde somos, es aquí, Totoltepec de Guerrero, Puebla. Y donde yo trabajo es aquí, son municipios. Totoltepec es un municipio, San Jerónimo Xayacatlán es otro municipio y Xayacatlán de Bravo es otro municipio. Entonces, aquí en amarillo es la carretera que corre todos desde Acatlán. Acatlán está por acá. Y va desde Acatlán a Tehuacán, sí, sí, a Tehuacán esa carretera. Entonces pasa por Xayacatlán, pasa por Barranca Salada, pasa por San Jerónimo y pasa por Totoltepec. Yo llego aquí a Totoltepec, aquí está la casa de mi abuelita, y de aquí yo me muevo para Sanje y para Xaya a hacer trabajo de campo. En sus diferentes localidades aquí en San Jerónimo y aquí en el centro eh, de Zayacatlán. Ujú.
después, nada más aquí para que se ubiquen dónde estamos en México. Tenemos la frontera entre, perdón, no mencioné dónde. Este es un mapa eh, dialectal de Josran del 83, como un trabajo pilar de las variantes del Mixteco. Entonces, nosotros estamos ubicados aquí en la Mixteca Baja del Norte. Aquí está, Chazumba ya pertenece a Oaxaca, Cozoltepec pertenece a Oaxaca. Entonces, como aquí se divide Oaxaca y Puebla, yo estoy en Totoltepec, he trabajado en Tonam, he trabajado en Sange y en Xaya. Chigmacatlán y Tlaltempan son variantes también del mixteco, pero que como están en contacto también con náhuatl, un poquitito al norte, más al norte, es una variedad diferente a la que estamos aquí y a la que yo estoy en. En rojo son los pueblos en el trabajo y no sé cuál será el nivel de inteligibilidad entre Chazumba, Cozoltepec, Tepejillo y Zapotitlán y Micaltepec aquí en Puebla, Oaxaca. Entonces, bueno, las áreas electorales así, o sea, para Josran, las que están en círculos son como hay inteligibilidad y entonces separadas ya tenemos diferentes otros como zonas de áreas dialectales con inteligibilidad. Y entonces aquí ya está el mapa donde yo estoy trabajando. Esta es la zona que Joslan marca, donde está Cosultepec, Chazumba y todos los demás. Y yo estoy aquí, desde Totoltepec, Sange y Xaya. Aquí está la carretera y aquí está Acatlán. De Acatlán para Toto, en el camión, nos hacemos 1 hora. Entonces, pues más o menos así está la situación. Y bueno, vamos a ver cuáles como los datos del Dadavi o Mixteco del Sur de Puebla. Da'an significa lengua y Davi es lluvia, entonces es lengua de la lluvia. En otras variantes y la variante que digamos que se escucha más cuando hablamos del mixteco es Tu'unzabi. Entonces solo aquí una aclaración que Dan Davi es mi variante. Entonces es una lengua, como ya decía Celeste, perteneciente a la familia lingüística otomangue. El INALI, que es el Nacional de Lenguas Indígenas en México, hizo un catálogo de lenguas indígenas y también uno en riesgo de desaparición. Este de riesgo de desaparición en 2012, o sí es un riesgo, ajá. Entonces el Dandavi se encuentra al nivel 2, que significa que es alto riesgo de desaparición. Y esto significa que son nativohablantes pertenecientes a la generación de los abuelos, o sea, mayores de 60 años. Y son alrededor de 2.200 hablantes los municipios de Totoltepec, San Jerónimo de Zacatlán y Zacatlán de Bravo, según el INEGI. Pero los de Totoltepec en realidad son personas que se han casado con personas de San Jerónimo y de Saya y se van a vivir a Totoltepec. Mi abuelita creció y nació en Totoltepec. Ella tiene 84 años ahorita y solo entiende. Entonces hay varios niveles ahí de vitalidad en Toto, Sange y Shaya. Bueno, aunque hay 2.200 hablantes o sea, según INEGI en estos municipios, eso no significa que sea pues, como un alto nivel de vitalidad, justo porque quienes son los hablantes son los abuelos. No hay transmisión intergeneracional ya, o sea, los niños no están aprendiendo la lengua. Y bueno, eso es justo para mí y para, bueno, otros autores es justo como donde se puede ver un poco más esta medición de vitalidad, no en el número de hablantes, o sea, hay muchas formas de medir la vitalidad, pero para mí eso es algo primordial, ¿no? Cuando una lengua es como saludable. Entonces, ahorita esta lengua Dandavi está en esta situación. Hay poca documentación disponible. El Instituto Lingüístico de Verano estuvo en la zona de la Mixteca durante los 70s. Hay grabaciones en el AILA, el archivo
en la Universidad de Texas, que son de los setentas y de hecho hay hablantes de Totoltepec ahí todavía, ¿no? En los setentas cuando Josran hizo su trabajo de campo para su tesis, hay hablantes de Totoltepec ahí, de San Jerónimo y Xayacatlán, ¿no? Entonces, em, bueno, hay esas grabaciones así, también está eh, panfletos del ILB, diccionarios, no más bien, diccionarios no hay lista de palabras un, creo que sí, es un diccionario, digamos, diccionario lista de palabras de Tonahuizla, que también tiene la migración de Oaxaca a Tona, históricamente ocurrió así, cuando se empezaron a formar los municipios. Y el mixteco que se habla en la cabecera de Sange es diferente al que se habla en Tona, aunque es de la misma municipalidad. Entonces, aunque tenemos esta lista de palabras, de repente también los de Sange dicen, es que se habla un mixteco diferente, ¿no? Y bueno, falta mucha investigación al respecto. Hay dos tesis, una de maestría y otra de doctorado, sobre los tonos de Sange y Xayacatlán específicamente. Y yo, mi tesis de maestría, que trabajé con actitudes lingüísticas de una comunidad transnacional y cómo eso ha afectado la vitalidad lingüística en, en el pueblo. Entonces, eso es lo que hay de documentación y estudios. Y bueno, no sé si están familiarizados con el sistema bilingüe en México. Pero para comunidades indígenas, el sistema bilingüe es como tener la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, tiene este sistema donde hay maestros que atienden, digamos, a las poblaciones indígenas de municipios considerados indígenas. Lo que ocurre aquí en nuestra zona es que los maestros jóvenes no son hablantes fluidos del Dandabi, pero más bien son hablantes pasivos, ¿no? Digamos que jóvenes, incluso, bueno, sí, como, no sé, los maestros de 40 menores de 60 años, los de 40, 35, ellos solo entienden la lengua, pero Cynthia, sí, can you give me 1 second to ask to the audience if they're following or they think that they need an English summary? okay, I can do English too. They're, if they understand, Yeah. everybody understands, everybody's following. Fine. Yes, okay, great. And I just wanted to mention as well that we were joined for more from more international podium, and it's worth it to mention their presence. There is Lantoy Onru from Philadelphia, Chaco. He's an Encled, North Encled native speaker from the Mascoy linguistic family. There is Miranda Marisela from Masawa, Otomangan. She was Mexico, and she was presenting her work in February. And there is also Maria de las Nieves Diaz. She's from Chaco, Paraguay, and she's a native Western Guarani. So welcome, bienvenidos y gracias por seguirnos. Okay, let's continue. Sorry. No, está bien. Y muchas gracias pues desde México que estamos aquí y desde otra parte de Latinoamérica en Paraguay. Me da gusto que pueda también compartir esto con personas de Latinoamérica. Y bueno, entonces, así los maestros no hablan Dandabi con fluidez. La escuela se ve vista como lugar para aprender mixteco. Entonces, respecto a lo que estuve haciendo en mi investigación de maestría en 2018, una de las frases en las entrevistas fue, para que no se deje de hablarlo, el mixteco, hay que poner más escuelas. Él es un hablante de mixteco, 60 años, y tenemos esta idea en México, siento que es como la escuela nos arrebató las lenguas indígenas, la escuela la tiene que devolver. Yo siento que esto es algo que está presente ahí. Y la identidad mixteca, Tandabi, está bien arraigada en la comunidad de San Germán Xayacatlán y Xayacatlán de Bramo. Hay otra frase que dice, no tiene nada que ver dejar de hablar la lengua con ser mixtecos. Siempre seguiremos siéndolo porque nuestras costumbres y tradiciones
nos tienen bien marcados en la región mixteca. Mis hijos son mixtecos, igual que nosotros. Es una persona de 26 años y con esta claridad identitaria. Muy bien, esto es un poco de la situación. Y también, bueno, con otras ideologías lingüísticas, aquí justo lo que decía anteriormente, y también lo otro que es, los que somos mixtecos hablamos mixteco, por eso es importante, pero nada tiene que ver con que los jóvenes ya no hablen mixteco, con que no sean mixtecos. El que dejen de hablarlo no tiene nada que ver con dejar de ser mixtecos. Ellos son mixtecos aunque vivan en Puebla o Nueva York. Igual, 56 años y con la misma idea. Y también empieza a haber una revaluación del Dadabi mixteco. Saber mixteco está bien porque se reconoce mucho a los jóvenes de mi escuela, de mi edad, que fueron becados por saber una lengua mixteca. Antes no era así. En nuestra época, cuando estudiábamos en la primaria, en la secundaria, el que hablaba mixteco era una persona muy humilde o nosotros lo hacíamos así. Y ahora mira. El que sabe mixteco está becado, tiene plazas de maestro y ahora el que no entiende ni lo habla está por los suelos. Ahí es donde se valora nuestra lengua mixteca, o que gracias a personas de fuera que reconocen nuestra lengua, ha crecido. Porque si no fuera así, yo creo que nuestra lengua ya se hubiese perdido completamente. Esa es una persona de 35 años. Y no sé, es interesante cómo el mixteco empieza y bueno, el mixteco, o sea, se sigue llamando mixteco por cuestión geográfica, pero entendiéndose como Dandabi. Y bueno, va agarrando valor, va haciendo al menos simbólico, ¿no? Que aprender una lengua es todo un reto, pero ahí vamos. O sea, yo creo que un proyecto de revitalización empieza desde las ideologías lingüísticas, de cómo trabajamos no sé, los al menos 100 años, me refiero a 100 años de vida de nuestra generación que está viva, o sea, porque el colonialismo tiene siglos, o más de un siglo, pues, pero los que estamos aquí, romper con todas estas ideologías que nos han dicho que la lengua no, que las lenguas indígenas no sirven, entonces estar volviendo a tener a ganar valor y volver a tener una idea diferente. Otro ejemplo, aquí está la Organización Binacional y la Revolución Lingüística de nuevo, y en Inmigrante, que es un grupo que está en Nueva York. Mm, ellos bueno, tuvieron varios financiamientos. Esto fue yo creo que como el 2017 por ahí. No sé si ahorita siga como el mismo financiamiento que tenían con una universidad de allá. Pero ellos pagaban un profesor con el que yo trabajé en el diccionario, que ahorita voy más adelante, para dar clases en San Jerónimo. Entonces, este es un panfleto esa es una foto del panfleto que agarré sobre ese proyecto que estaba en ese momento. Entonces, Ñade Migrante es un grupo cultural transnacional enfocado en la preservación de la cultura mixteca. Y aquí está, próximamente segundo taller de Mixteco en el Centro Comunitario Ñande Migrante, esto es en Sanje. Y aquí la iglesia es de San Jerónimo. Canto, escritura, oralidad, lectura, reflexiones y alcances y limitaciones del idioma frente al es castellano e inglés. Algo que de aquí me gustó mucho es aprende mixteco y romperás fronteras, porque o sea, yo creciendo en México, para mí es aprende inglés y rompe las fronteras. Pero para aquí es aprende mixteco y rompe las fronteras. Entonces me parece simbólicamente importante. Luego, esto es en 2023, Totoltepec, que es un pueblo donde se ha, o sea, no hay hablantes activos, digamos, oriundos de Totoltepec. Pero en 2023 hubo este taller de lenguas indígenas. Este ya era el segundo módulo. La maestra es de Sayacatlán. Y aquí hay personas de diferentes edades, sobre todo. Había niños también, pero personas mayores. Y yo, bueno, yo andaba ahí chismosa también aprendiendo sobre cómo se enseñaba mixteco. Eso es 2023. Em, Muy bien, ahora esto es importante, como lo que yo les comentaba sobre qué pasaba con la lengua digamos, en los 50, 60.
70s, pero el cambio empezó en 2020, ¿no? La castellanización en México. Entonces, uno de estos maestros bilingües, yo creo que en los 70s, lo entrevisté y él me decía, cuando yo inicié como empleado, la orden puntual era, vayan a castellanizar a los pueblos indígenas. El objetivo era que terminaran hablando castellano. La destrucción la hicimos los maestros de educación indígena, la hicimos tan puntual que ya no podemos regresar a retomar el idioma indígena. A mí esto se me hace fuerte, ¿no? Porque es como una reflexión posterior a el maestro ya está jubilado y él es como, uy, esto está pasando, ¿no? Pero él sigue trabajando con la lengua. Entonces eso se me hace, o sea, bueno, pasó esto, pero o sea, yo, yo que no soy hablante nativa, yo siento que, o sea, este ímpetu nos llega a nosotros. Y yo espero también contagiar a otros más jóvenes. Pero esto me parece importante y fuerte siendo un maestro bilingüe. Ahora, el diccionario. Conocí al maestro Rodrigo en 2016 y desde entonces hemos trabajado juntos. Él conoce a mi familia, yo a la suya, y en 2022 estábamos trabajando en un diccionario cuando él enfermó. Después, el año siguiente, en 2023, trabajé con 4 profesores bilingües del comité lingüístico y seguimos trabajando en el diccionario. Aquí el de en medio es el maestro Rodrigo y él tenía un diccionario que empezó en Word. Y yo como, pues yo estaba trabajando tonos como con, sí, sí, digamos, en 2016 es como, ¿qué son los tonos? ¿No? O sea, yo, o sea, mi background es en letras clásicas, latín y griego, y trabajar con una lengua viva y minorizada, y tonal, era como, ¿qué es eso? Entonces yo empecé con él y después él tenía digamos, como lista de palabras diccionario en Word. El maestro de aquí es el profesor Onésimo, el de sombrero, y él es un hablante, sí, de segunda lengua de mixteco. Él creció con mixteco, digamos, pasivo, y él en sus 30 empezó a aprender de manera activa, y ahora él es hablante de segunda lengua y activista lingüístico, ¿no? Él es muy presente en redes. Y bueno, y yo. Así se ve el manuscrito en Word que el maestro Rodrigo tenía. Y aquí es algo que escribimos nosotros y mi idea es como hacerlo en Living Tongues, porque para mí es como necesitamos escuchar la lengua. Y yo le decía al maestro, está muy bien que esté toda esta información así y que esté en Word. Bueno, o sea, eso ya como lingüista es complicado que esté en Word, ¿verdad? Porque necesitamos otros procesadores para trabajar lingüísticamente los datos. Entonces, pero así, digamos, yo recibí el manuscrito. Entonces empecé, antes el maestro Rodrigo enfermó, pero antes de que enfermara hicimos como este pequeño ejemplo de cómo podría verse el diccionario. Y aquí está, y ojalá haya compartido mi audio, si no, aquí les subo para que escuchen. Y así se ve más o menos cómo es, por ejemplo. Este diccionario de Living Tongues es una aplicación, una página en línea y está, sí, un sitio web. AM es, eso es con los datos del maestro Rodrigo. Apertura a ciertos enunciados interrogativos. Cierran con el punto. Entonces aquí tenemos Asani, Ini, Niña, Cachi, y aquí está en inglés y en español. ¿Comprende lo que le digo? Do you understand what I'm saying? Y aquí está el audio, ¿no? Ah, Asani ini niña cachi. Entonces, nada más quería preguntar si se escucha. ¿Alguien que me diga en la audiencia? Muy bien. Bien, gracias. Entonces, así empezamos con el profesor. Y esa es la voz del profesor. El maestro ahora le dio una embolia, creo que se llama stroke en inglés, y ahora tiene dificultades para hablar. Y estos son algunos de los datos que tengo con él. Ai nabikawa iasi inatishini. Tishini. Y aquí tenemos otro ejemplo. Amaga konikun
Davillo. Kweni bashinsi yude. Amaga sanika. Entonces, mi idea fue como, bueno, pronuncia primero como la entrada, o head word, como le dicen, amaga, y después ya la oración. Entonces, otra vez. Amaga. Amaga. Konikun. Davillo. Kweni bashinsi yude. Amaga sanika. Ujú. Entonces, digamos que estos 5, bueno, Adif lo I'm haremos. sorry, can I ask a little question? Yeah, of course. Are these examples somehow generated? Why did you choose these kind of sentences, for example? Yeah, that's a very good question. Espera un poco, voy a traducir a los que no hablan inglés, Cintia. Muy bien, sí. Él le está preguntando por qué Cintia eligió este tipo de oraciones y este tipo específico de ejemplos. Muy bien. Primero en español y luego lo voy a repetir en inglés. Los ejemplos, esos ejemplos, el profesor ya los tenía algunos. A ver si está aquí todavía en la presentación. Si se puede ver aquí el Google. Por ejemplo, no, este es con D. Oh, sí, es con D. Por ejemplo, aquí él ya tiene unos ejemplos. Por ejemplo, naa, entresierra, compuesta de da, causativo, naa, estrecha, naa, provoca la ira. Tatna Anille, Saña, Masaki y Kui. Entrecierra la puerta que no entren los zancudos. Y otro ejemplo. Ni Saate ni Datnaate Ñuñu. Él fue a provocar la ira de la colmena. Estos ejemplos el maestro ya los tenía. Así, ¿no? Yo ahora I will translate this first. Yeah, so these examples, they already the teacher, he already had those examples in his own manuscript. Yeah, so I didn't choose them, not all of them, but like because and this like only these examples we can see some of them they have it. When we are like more in the manuscript, there are some entries that they don't have those examples. He created them. However, now that I've been more into the development of the dictionary, I realized that some examples are not quite, how can I say it? Like I'm thinking about the dictionary as a revitalization tool. So in this case, I think these examples cannot totally like be useful for a learner. In my PhD dissertation, I'm thinking about like doing some more combination of like noun, verb, and 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 maybe like an object depending of the specific word, but like how they can combine and like listen first like the head word by itself, and then the other example, the other word, the other, yeah, another example will be like, oh no, like the verb and the noun, and then if the noun is going to change their tone, that will be for me a more for my own work a more approach to a learning dictionary. And these examples, some of them they were made by the teacher, and some of them we created with the other professors that I will explain later. Entonces, first I want to ask if I reply your question who asked. Sorry. Yeah. Okay, thank you. Entonces estaba diciendo que sí, algunos de estos ejemplos, ay Dios, perdón. Muy bien. Que algunos de estos ejemplos el maestro ya los tenía, pero creo que para un proyecto de revitalización, los ejemplos tienen que estar más enfocados a, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pienso en lenguas otomangues, cómo el tono, cómo un aprendiz puede estudiar el tono. Y yo pienso como, bueno, estas también son palabras compuestas, ¿no? Que el maestro tiene aquí. Tiene aquí y el da está aquí presente en todos los y es causativo y aquí, pero por ejemplo, daba aquí. Daba, solito, ¿no? Precipicio acantilado. Empezar con ese sustantivo y, por ejemplo, un precipicio hondo, por ejemplo, ¿no? Y cómo puede ir cambiando la lengua. Y después en el otro ejemplo, me caí en el precipicio hondo.
cosas que tienen que ver con licitación y también pensando también más lingüísticamente, traer ejemplos de texto, de documentación textual, ¿no? Poner cuéntame de esta barranca, cómo esta barranca surgió. Entonces, que se esté como ahí especificando dando como un ejemplo de cómo, no, dando pie a cómo, por ejemplo, este ejemplo de DABA puede entrar en una licitación textual. So I'm thinking about like doing some like text documentation about like making like an excuse to talk about, for example, this I don't know how to say acantilado in English, but like this ravine, I don't know how it's called that, but like this kind of space, una barranca. I'm thinking even like have the text and then linked the text to also the dictionary to actually to have like a natural speech example in the text. So this is all these reflections just arise like later in my own work. Esto lo he pensado después de que estuve ya trabajando con los datos del profesor. Y bueno, así se ve el diccionario. Así ya les mostré la interfaz. Muy bien. Aquí está el equipo. Aquí de rojo es el maestro Rodrigo. Esto es 2024, el año pasado. Aquí está el maestro Onésimo con el que estaba en la foto anterior. Y aquí está también o sea, todos estos profesores, bueno, excepto el maestro Onésimo, pero la maestra Juliana, Alfonso y la maestra Eli, aquí los estoy mostrando, ellos pertenecen al sistema bilingüe, pero solo la maestra Juliana, aquí en Rosita, solo ella es hablante fluida de la lengua, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante y también muchos eh, como desafíos de cómo trabajar esto. Pero me gusta, o sea, es parte de integrar a todos, ¿no? El maestro Nósimo es hablante del mixteco como segunda lengua, y estos dos chicos son jóvenes en sus 20 años. Él es biólogo y ella está estudiando para ser maestra. Y todos los que sean bienvenidos a estar aquí en el proyecto, escuchar, trabajar. Entonces, después de esto, comer, ¿no? Aquí estamos ya comiendo después de una semana de trabajo. Así, del Word hice yo estas tablas adaptadas para poder tener, porque, por ejemplo, esta palabra INI, interno, sentimiento, espíritu, no tenía ejemplos de uso. So I'm just gonna say this in English because of the interest in the examples. So INI, that word, that entry, didn't have a example of use. So the work I did with the professors, well, in 2023, I worked with four professors. So two were native speakers and two were like passive speakers. So we create like groups, so we can like fill out, no, yeah, like this kind of like tables with examples of use. So that was our task, because not all of the entries have example of use. So it was kind of like like create the examples from like scratch in a way. I don't know, which is not from text. I think examples from text will be the best way to show how actually the word is used in context. Entonces, con los maestros nos reunimos para rellenar estas palabras que no tenían ejemplos. Y así empezamos. Aquí estamos el equipo del 2023. Aquí esta es la maestra Francisca y la maestra Juliana, que está en la otra foto. Ellas dos son hablantes nativas del mixteco o del davi, y ellos dos son, digamos, hablantes pasivos, ¿no? Y yo aquí, bueno, aquí ya comiendo, pero primero estábamos aprendiendo a usar el equipo, las grabadoras de voz, y también aquí ya con hojas de trabajo. Aquí concluimos 550 entradas con
escritas a mano, ¿no? Creando los ejemplos. Aquí ese fue nuestro último día, 2023. Luego lo pasé, como querías, quiero que esté en línea, quiero que esté usando la plataforma de Living Tongues. Empecé a hacer, tuve mucha ayuda de aquí la universidad, de los estudiantes de licenciatura. Tenemos un programa donde los estudiantes de licenciatura se inscriben a un proyecto de mentorías con estudiantes de posgrado. Entonces, ellos me ayudaron a transcribir a mano, digo, a transcribir lo que estaba a mano. Ellos me ayudaron a transcribirlo aquí en Excel. Entonces, más o menos se ve así, ¿no? Aquí tenemos varios códigos de colores, de revisar con la comunidad. Esto es nuevo, este le falta algo. Entonces, aquí tenemos la entrada, el eczema. Bueno, aquí, esto es un template de Living Tongues para hacer la importación, digamos, a su página, ¿no? O sea, al inicio tenemos nada más estas dos, como estas 5 palabras aquí que está en el ejemplo, en línea, pero aquí ya está todo hecho, ¿no? Está glosas en inglés, glosas en español, part of speech, semantic domain, el nombre de los ejemplos, nombre del hablante, de dónde vienen, me falta poner la edad, el género y los ejemplos en inglés, las notas que están en español, en mixteco, de Davi, y en inglés y en español. Estas son las notas traducidas al inglés, perdón. Y bueno, aquí esto es un control de nosotros para los que estamos trabajando en transcribir y pasar a Flex, ¿no? Pero bueno, son un total de 582 entradas. Y ha sido complicado. It has been very. Perdón, Ujú, perdón, Cintia. ¿Puedo interrumpir un poco? claro. Em, Entiendo bien que ustedes entraron estos datos vía teclado. Ujú, No lo importaron del documento Word que tú mostraste anteriormente. ujú, no, no lo importé. Ujú. Ok, eso sería complicado, supongo. Sí, Pasarlo directamente de Word a Living Tongues. sí, eso es lo complicado. Sí. Sí, porque justo déjenme mostrarle, abrir rápidamente aquí en a ver si aquí está. ¿Cómo se ve el documento de Word? Chalón, el wrap, em, notas, versiones, aquí están. Este es el documento original. Ujú, Entonces se ve así, así. sí. Y, o sea, digamos, automatizar la importación de esto a Word es como negritas. Luego aquí tenemos como un part of speech, in a way, Ujú, traducción, ejemplo de uso, y es lo que tenemos, ¿no? Así es como se ve. Entonces, así se ve al inicio, y ya cuando nos vamos a acercar hacia el final, tenemos mixteco y su traducción al español. O sea, no hay una homogeneidad en los datos. ujú. Entonces, eso todavía lo hace más complicado para hacer una automatización de importación de datos. Ujú. Entonces, y todavía no están todos los datos importados, o sea, faltan, digamos, como están, creo que hasta la N, y Mi- todavía. yo también quería preguntarte algo, Cintia. Entonces, cuando ustedes compilaron los datos de la lengua con los hablantes, Ujú, ustedes lo hicieron por orden alfabético. ujú, porque era lo que ya estaba aquí, que también, Ah, o sea, siguiendo el orden alfabético que el profesor Rodrigo tiene en este manuscrito original. ajá, ya había una base. Pero Está, no han considerado después cambiarlo por campos semánticos, de sí, repente. sí, eso va a ser lo nuevo, mi propio trabajo, digamos. Sí, porque como que Eh, alfabético cuesta más come up, ¿verdad? ¿No? Con sí. palabras. O Aquí, sea, aquí ya tenemos en el en el Excel ya tienen exacto, por campo.
En el template ya tenemos por campo. Aquí ya está. Mm. Y para discutir la clasificación y cómo ordenar los lexemas, Ujú. ¿discutiste también con los hablantes cómo organizarlos o ya fue directo con los estudiantes de Berkeley? Eso es, eso, Ordenar. eso es lo interesante, porque los semantic domains, primero los critico con los maestros al inicio, Mm, pero eran ujú, cosas simples. Y luego mm, ya cuando eran como, por ejemplo, em, no sé, por ejemplo, y también otro problema muy grande ujú. es que esto ya está, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto ya está prediseñado para meter diferentes, por ejemplo, aquí en The Part of Speech ya está diseñado para esto. Y aquí es como, bueno, El formato base del Living el Dictionary. formato exacto. Ah, ya. Entonces, ese es otro problema. Me imagino, porque, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo lexicográfico con el Pai Guaraní, Ujú, habían campos semánticos que teníamos que reinventarnos ujú. porque era muy acotado al contexto cultural del pueblo, o sea, de los Exacto, hablantes. exacto. Esto está muy, bueno, aquí. Eso está como muy general. Ujú. Tipo Y, Suárez List, que de repente ajá, te quedas corto porque... exacto, Ujú, exacto. Y aquí, por ejemplo, todo lo que está en rojo es como se tiene que discutir. Lo que está en verde ujú. es hay una cosa nueva que salió y o sea, todos estos colores, discusión, ¿no? O sea, como hablar, hablar. Entonces, este es I want to say that's a problem, o no sé, de trabajar con templates prediseñados, ¿no? Que, como bien dice Celeste, o sea, no abarca como toda como el background cultural de la lengua y los hablantes. El Muy bien. contexto. Y tú lo puedes actualizar o tú lo puedes agregar. Tienes que escribirles a... Yo estoy ocupando este porque lo quiero poner en línea así, ¿no? Pero para esta plataforma en particular, Living Dictionaries de Living Tongues, tienes que escribirle a los developers, a los que hacen el diccionario, a los, ajá, como diseñadores, si quieres nuevos campos de semánticos, por ejemplo. Entonces, Súper. Gracias. ujú. Bueno, entonces así se ve. Y después, bueno, y así se ve. Entonces, esto, o sea, yo he llevado ya varios, ¿cómo se dirá? Uy, creo que, oh, no, bueno, no, sí, perdón. Estaba, me confundí, pero sí están viendo todo lo que está enseñando, lo que está en Living Tongues y todo, porque estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Perdón. Y, Tenemos una pregunta, sí, Adam. I'm sorry, I don't know a lot about your variation of language, but yeah, I would like to ask. I know that Ottoman language ujú, use tones, mm, but are there tones in this variant of language? Because I don't see any yeah, tone they are mark. not marked. So there are no tones. There are the tones, like, for example, this, oops, sorry. Let's open this. For example, here, guaya, ya, here, or anima. Here, the tones are marked just by speaker intuition. And this is another, like, because they're how, like, the systematization of, like, writing tones is not something that it's already, like, developed yet in our language. Maybe some of their, and I'm trying to do that, but this is like the prototype but we started doing this in this summer, my summer fieldwork, or more that I'm gonna be in Mexico, I will work to to Quítalo cuchillo, Puri. actually, like have marking tones like that. But at this moment, like this, Ashin, for example, this is like Adi, like low tones. That's only in like speaker intuition. So yeah, tones are not marked here. Voy You know, a resumir para los que no hablan inglés un ratito la pregunta y respuesta.
Bueno, la pregunta fue si como mencioné al inicio de, de este conversatorio, mixteco es una lengua tonal y preguntó si los tonos no están representados en esta lista del diccionario. Y lo que respondió a esto Cintia fue que no todos, solamente algunos. Creo que el bajo, ¿no? Cintia, Ujú. lo que dijiste, solamente el tono bajo. Para los que no entienden qué significa tonos o lengua tonal, eh, eh, distintas lenguas tienen tono alto, tono medio, tono bajo, en contorno, y digámosle que, por ejemplo, a los que hablan guaraní y están acá en esta conversación, nosotros en nuestra lengua tenemos nasalidad y hace una distinción si vos decís la palabra con una vocal oral o nasal, por ejemplo, tu pa. Pero en este caso no es nasalidad, sino son tonos como, por ejemplo, un ejemplo sería una palabra como ma, puede ser ma, o de tono alto, ma, tono medio, ma, tono más bajo, y cada tono, como lo pronuncias, tiene un significado diferente. Entonces, ese fue el 101 tonos, para los que no saben. Espero que haya sido claro. Una pregunta más, Celeste. ¿Qué recursos gráficos hay para marcar tono por Am, escrito? Por escrito. hay distintas, ¿cómo te decir? Distintos estándares. Algunos deciden por números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y cuando es con contorno, así tipo bajo, alto o medio, alto, cosas así, entonces combinan los números al lado de la sílaba. Eh, Otros que he visto también ha sido con, ¿ves las comas que se usa para el español en ortográfico? Pero la coma, por ejemplo, hacia el lado, ¿cómo diría? Hacia el lado derecho sería alto, hacia el lado izquierdo sería bajo, y bueno, esos son los más recurrentes que yo he encontrado. No sé, Cintia, si hay más, pero si quieres dar más detalles, pero eso es lo que yo me acuerdo que más son los comunes. Sí, yo creo que Celeste abarcó los tipos de representación tonal que hay. Bueno, con Mixteco, con Chinanteco que he trabajado también, o sea, por ejemplo, aquí tenemos este D, E, I. Aquí están los altos, digamos, enmarcado con acento, pero en el chinanteco el ILB los marca afuera de la palabra. Entonces, por ejemplo, en lugar de verse así, se vería así. Perdón, el acento estaría como afuera. Entonces, así, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, también son convenciones de marcar tonos, pero creo que Celeste lo explicó muy bien. Y ahorita les puedo enseñar un poco más de tonos, pero lo que está marcado aquí son ejemplos, son intuición. Ah, lo que faltó tal vez es intuición del hablante, los que están marcados aquí nada más, que no hay una sistematización realmente. Y bueno, con los estudiantes de licenciatura estuvimos transcribiendo a Flex. Entonces, esto es una base de datos en Excel del Google Spreadsheet, creo. Sí, ajá. Y luego, sí se llama así, ¿verdad? Google Excel. Y luego bueno, estoy trabajando es otro problema, ¿no? Metodológico estoy trabajando ahorita en una Mac, pero tenemos una computadora virtual adentro que ahorita no sé por qué no me deja entrar, que tengo aquí que ocurrió ese error porque abrí el Flex. Aquí también, a Garífuna sí lo puedo abrir, pero no sé por qué no puedo abrir el de Mixteco que está aquí, ¿no? Pero ah, ahorita esos problemas que tenemos aquí, pero ya transcribimos todos estos datos. Ahora, pasar de Excel a Flex es otra migración, ¿no? Y eso es lo que estuvimos haciendo con los estudiantes de licenciatura aquí. Ahora, ¿qué falta? Bueno, falta mucho. Una de las cosas importantes para mí es el trabajo de documentación.
En este caso, los léxico y, bueno, en este caso en particular, técnicas artesanales. Aquí, eh, sí, la maestra tejedora está explicándonos cómo se hace, cómo se teje el sombrero de palma, ¿no? Y cuando ya está hecho y todo esto. Entonces, de ahí también, por ejemplo, ahí se puede sacar, obtener como datos de numeración, em, de formas, figuras geométricas, todo este tipo de datos léxicos de ahí, como un ejemplo vinculado al texto, ¿no? Que Flex justo nos ayuda a eso, ¿no? El problema con Flex es que es una interfaz complicada. Pero bueno, ahora lo bueno es que también ya está vinculado a su propio sistema en línea, que puede ser como una interfaz más accesible para eh, los interesados. Y bueno, eso es hasta donde vamos de documentación léxica. Pero para mí es importante saber quién va a usar esos datos, ¿no? Cuando haces todo ese trabajo. Y entonces, aparte de ese trabajo léxico, estoy también trabajando con niños, ¿no? Entonces, aquí hacemos talleres de verano y dejar atrás la idea de clases de mixteco, por eso es un taller de verano, ¿no? Entonces, tenemos campamento también, Tata Shinda, nuestra semilla, y es como diviértete y aprende sobre nuestro pueblo. El mixteco tiene que estar ahí como algo natural. Usamos saludos en mixteco, aprendemos a contar del 1 al 10 y la numeración cuando jugamos. Y son dos comunidades, San Germán Xayacatlán y Totoltepec. Son 5 días y 2 horas jugando, dibujando y hablando de nuestra familia. Aquí están los niños. Aquí en Saya y aquí en Toto. Y aquí están jugando, haciendo cosas. Muchos niños están interesados en diferentes edades, algunas actividades fueron de Okay, diferentes para... I'm sorry. Yes, Yeah. so Do you demonstrate something because we see some error? Oh, where? you only see the flex window. Oh no, sorry, I don't know what's going on. Let me see what's happened here. Thank you. Um, let's see. I thought I was showing everything in my... Where about now? Can you see You the see, slide? okay, Yeah. okay. Oh, Yes. thank you so much, and sorry for that. Yeah, so maybe you didn't see this, like I was talking about like the técnicas artesanales so she's there. Yeah, we were here, then I was here talking about like técnicas artesanales and the maestra tejedora, then el trabajo de verano de 2023 y también 2024 que también ocurrió aquí con los niños de Sange y Totoltepec. So, yeah, we were there. And observaciones, aquí estábamos. Entonces es jugar, trabajar, objetivo no es crear nuevos hablantes en este momento, pero para mí me parece importante como ir empezando a vincular como el mixteco como parte de la comunidad. Entonces, para mí el diccionario, que es un trabajo de largo aliento, servirá como una herramienta también para ellos que ya estén interesados, estimulados con el mixteco. Y bueno, aquí está. En Sivencia, eso es todo, pero antes, gracias a todos ustedes, pero antes quería mostrarles un poquito de cómo se ven los mixtecos aquí, ¿no? Digo, los mixtecos, los tonos, perdón, en Daldavi. Sí pueden ver mi pantalla de los tonos aquí, ¿verdad? Con los paradigmas, espero que los puedan ver y les voy a subir el volumen. Kidi, kidi, numi, 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 yute, yute, yute. Like this is like one paradigm of two consonants words, and then like yo catalogué esto como low highs, o sea, sigue en revisión. Yavin, Yavin, Yavin. Tutnu, tutnu, tutnu. Yutnu, yutnu, yutnu. Entonces, cada columna para los que estamos aquí, de que no, justo la explicación que hizo Celeste sobre el tono, o sea, podemos ver cómo son paradigmas, o sea, digamos que se escuchan
cada columna se escucha, las palabras que están en cada columna, digamos que tienen un mismo patrón tonal, o sea, como se escucha, el tono se escucha similar, por ejemplo. Bueno, nos falta esta última. Nuni, ¿Otra vez? nuni, nuni. Vita, No, vita, vita. estoy ahí dudando de ese, pero... Nani, nani, nani. Entonces, para ver, o sea, digamos, para notar cómo las diferencias, voy a poner los tres. Idi, idi. Javi, Javi, Javi. Nuni, ¿Otra vez? nuni, nuni. Esto es algo aparte, pero en proceso, a la par, por supuesto, de estar trabajando con documentación léxica. Entonces, en la variante de este mixteco, Cintia, hasta ahora, ¿cuántos tonos has identificado? Son 3 tonos de nivel, Ujú, entonces medio, bajo, medio, alto. ujú. Y esos son los que están, y bueno, combinaciones también, ¿no? Y también, por ejemplo, en una misma, con vocales largas, parecerían tonos de contorno, pero son 2 tonos de nivel juntos, ¿no? Por ejemplo, ko, eso es no, y es medio alto ko, entonces así, pero son tonos, digamos, porque son en moras, ¿no? Eso ya es otro, como a nivel de análisis. Ajá, y en el diccionario solamente piensan con la comunidad incluir los lexemas, el significado con las traducciones, o piensan también incluir una breve descripción gramatical de la lengua. Sí, vamos a poner una descripción gramatical de la lengua y yo quiero incluir tono. Veamos qué tanto se puede en este tiempo, pero esa es la intención. Y bueno, eso es todo en Silencia. Gracias a todos. Thank you so much for like having me here. Y bueno, Can I ask another question, yeah, Cynthia? Did you imply that you took the data out of Living Tongues and put it into Flex for the last edition? what do you mean, Uh, like implying, like? did you migrate the data from Living Tongues to Flex Yeah, I mean, to actually, to finish off the dictionary? yeah, this the database here, this is going to Living Tongues, and then this is already in Flex, the database. So kind of like this is like the matrix here to go to Living Tongues and then Flex. However, I need like in this summer I will actually do text documentation of text to have like the language in context, like examples in context, but that will be in another, that will be specifically in Flex, yeah. Okay, and did you have any problems exporting from Living Tongues to Flex? Yeah, we did it manually. Oh, okay. Yeah, exactly. Okay. With Okay. these persons here, my students that Okay. it was very helpful. Let me show you. Mhm. Here, well, actually, this is like the Flex thing. We were syncing to apps. We were syncing here, and it's very like Flex has a lot of things very good, very cool. Like for example, like this, we were like 4 people working on Flex and importing from. I think it's called Language Depot, the one that is that actually help you to 4 people work in their own time, their own pace, like submitting upload the data in their own Mhm. computer, and then you syncing and Mhm. have everything Mhm. together. But I'm sorry, we have to do it like manually. So Okay. yeah. Okay. However, Okay. my advisor, Lev Michael, he is working like with a pipeline to first have everything in Flex, then using I don't know, like I think because they wanted also printers, like that community in particular
Ikito language, I think, with Lev. But in my case, Lev told me like, yeah, Flex is very useful to import from Flex to like a spreadsheet from Excel, and then, for example, Living Tongues. So I think the best way to go is Flex, and from there import to different formats. Pero, y Cintia, ¿pero por qué decidiste hacerlo? No lo hiciste primero en Flex. Sí es más fácil, sí es más fácil, es cierto, porque ya cuando tú pones todo en Flex, ya lo puedes exportar como un Excel. Ujú. Sí, es más fácil, pero empezamos, o sea, cuando empecé con esto era como pasarlo rápidamente, lo que pensaba como rápidamente al Living Tongues aquí, entonces por eso empecé con, por eso empecé con esta, porque con el template para pasarlo aquí, pero después es como sí, lo mejor es pasarlo a Flex. Sí. Yo creo que la ventaja de Living Tongues es que todo un equipo puede trabajar, ¿verdad? Ujú, Con un diccionario. O sea que ujú. no importa la cantidad de personas, si son autorizadas, pueden editar Pueden y entrar y añadir. editar, Sí, exacto. sí. Es algo que Bueno, es bien importante para la comunidad. O sea, ahorita esto lo voy a subir a... Bueno, tengo que revisar todavía algunas cosas y subirlo ya para que esté todo aquí con todos los ejemplos que tenemos aquí. O sea, porque también me importa que esté vinculado con los audios que tenemos aquí. Entonces, bueno. pues sí, o sea, aquí ya está todo etiquetado y demás para subirlo también a Dandavi. Y aquí con esto, o sea, Flex es muy complicado, o sea, perdón por decir, al menos para mí me parece complicado y es como una, ¿cómo se dice? Una curva de aprendizaje, digamos, para hablantes para hablantes e interesados, como que tengan curiosidad. Flex es, todavía tienes que tener como otros tipos de tecnicismo, a por ejemplo trabajar aquí en el Living Tongues, que es que entras en una página y autorizas personas y pueden trabajar también ahí. Entonces, sí, muy buena observación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Artem. I have a couple questions about dictionary and maybe a couple of general questions. About dictionary, this format is Excel format or Word format, but in my opinion, it's more useful in nowadays if we make a dictionary online. That means we have like search entries in your window, search entries. We can enter the word we're interested in and receive a translation, maybe some examples, maybe some other context, but it's more convenient to use it in such way than to look through a big Excel file in order to find the word we're interested in. Have you thought about such a decision? Yeah, of course. Like I think it's easier to look in at online dictionary. That's why we are thinking like this is only the template, the Living Dictionary template to import from this spreadsheet to here to the Living Tongues app. So for like when think about like the public who is going to use the tool, then online dictionary for sure is the best option. Like Flex is for as a linguist to like manage data better obviously than this monstrosity here, but on Flex it's better because also you can like link with text when you transcribe in Elan and everything. But for the public, which can be a speaker or heritage speaker, then here this will be better, which is going to be, I think, at the end of this month or beginning of June. All the data that we have right here with the audio is going to be linked here in the page. So that's easier to do that. So that will be the last step in the migration. Like we're using like Flex, Excel, and then Living Tongues here. So it's like I just like we started with the Word document, which I would say that's a less convenient thing, but also that's the speaker knowledge as the most
like like approachable format, I will say, because the teacher was like, okay, I'm gonna do my word list, so he used Word, which that will be the most approachable program. Bueno, So, empezaron a mano, ajá, incluso de ajá, mano, no, y no. que diga acá Guillermina y María de las Nieves que estamos haciendo un trabajo similar otra vez con el guaraní del Chaco. Y así también hay algunos hablantes que a mano, hay otros que no manejan ni Word, o sea, y todo eso también, o sea, qué nivel de capacidades hay con la comunidad hablante, si vas a tener el tiempo que a veces no te da los fondos de una investigación, si vas a aplicar para poder capacitar, esperar los tiempos de aprendizaje. Es todo ese proceso también que de repente tenés que preguntarte cuando haces este tipo de trabajo de documentación. Exacto, o sea, el maestro tenía su compu y él en Word. Después, los maestros, cuando fui con ellos, yo quería como, hagamos en Word. Y no, en Word, no, en Excel. Y ellos, no, muy complicado. Hicimos a mano. De a mano pasamos a Excel, de Excel pasamos a Flex y de mismo Excel vamos a pasar a Online Dictionaries. Así ha sido el proceso, así han sido como los requerimientos también no requerimientos, como el propio workflow de nuestra flow work, como sea, de nuestras comunidades, de mi comunidad en particular. Entonces, este solo es un ejemplo de cómo ha sido procesos, ¿no? Y como bien dice Celeste, o sea, podemos empezar desde mano y desde ahí trabajar, pero también pensar quién va a ser en público. De Flex es mucho más fácil para nosotros como lingüistas, pero justo como decía Artem, ¿quién va a usar el diccionario? ¿Cómo se van a buscar las entradas? Una interfaz también que sea amable, ¿no? Y que se pueda, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos, que alguien pueda verlo en la comunidad en Puebla, en Ciudad de México, en Nueva York. Entonces, para esto también los diccionarios en línea. Entonces, pedacitos de procesos. Gracias por la pregunta. The second opinion is you said that you try to provide natural examples for every vocabulary entry. It's possible, and I saw this decision for a few languages to combine language corpus and language diction. We take some texts, some natural texts, maybe fairy tales or some stories, I don't know, and every word from this story we link with a dictionary, so we can just drag our mouse to this word and we get an popping up window with translation and with explication. For example, this is a verb, it stays in the past tense, in the third person, and so on. So it's very convenient instrument for learners because they can read these texts and in the same time look for words they don't know, get a translation, and this translation will be provided with a natural context. Is it possible to realize this? Yeah, I hope so. This is going to be my summer fieldwork task, like getting to how to document text, natural text. But the challenge here, I think it will be another corpus. Like these examples, maybe it's going to be hard to actually get the same examples I have here in the base already, because how I'm gonna do to have like the Eyoko well, the Eyoko could be easier there in a way of like, tell me about your family. Maybe that would be easier to like get, but I don't know, maybe some, I don't know, like a split end, Dinda. How I'm gonna get that, horquilla, or like cabeza will be easier, I guess. Like, tell me about your body, maybe. But for other things, that will be hard to actually get it like from this list here specifically. So then will be another like it will be another effort to like have these examples. But I started this with the professor, with the professor teacher, because that was his like kind of his dream, like here Professor Rodrigo.
yeah, here he's in this picture, he's healthy. So like I started this as a way of like honoring his own work, but now I notice like the challenges of working with data from other people, which is different when I'm doing my field work and everything. However, I will keep the data like here as much as possible. They can also show up in the text that I'm gonna record during the summer. I would like to ask, which program are you using or interface to like learners can see this kind of information in Cintia, ¿puedes hacer un resumen de lo que acabas de decir a los hablantes que no hablan inglés, please, antes de continuar? bueno, la pregunta fue como, como de los textos, que los textos son muy importantes también para que los estudiantes, los aprendices, puedan ver en contexto cómo funciona la lengua. Entonces, estábamos hablando de una herramienta donde tienes el texto, le das clic a la palabra y sale la información gramatical de esa palabra y su uso en contexto de un texto natural, digamos, ¿no? De documentación. Entonces, yo estaba explicando que esa va a ser una de mis tareas de este verano, pero que es muy difícil, obviamente, de todas estas cosas todas estas entradas que tenemos aquí, cómo vamos a obtener esos datos, digamos, de habla natural, en lugar de licitación, como las palabras, los ejemplos que están aquí, ¿no? Entonces, va a ser difícil, pero también o sea, hay técnicas que podemos como incitar para que salgan esas nuevas palabras, como por ejemplo las familias, ajá, como sí, las parentescos y partes del cuerpo, por ejemplo, pero en otros es diferente. Y también va a ser más complicado. Y también yo decía que esta es la dificultad de trabajar con datos, estos datos, de otra persona, ¿no? En este caso, el profesor, pero que yo empecé con esto como una forma también de honrar su propio trabajo y pues que también va a estar parte de un esfuerzo más, como más completo con textos. Y yo les quería preguntar a Artem cuál es la interfase que él ocupa donde se puede mostrar como este ejemplo, ¿no? Donde es un texto, le das clic y puedes ver la información. So, can you tell us a little bit about that? No estoy programista, pero I saw it in a couple of places, and I can find these examples. And if you leave your contact, I can send it to you. And if it's that form that you will be happy with, I can ask contributors about their programs, because I know them personally, but I don't know about programmist details. But I can ask. Thank you so much. Yeah, that will be very helpful. Nos decía Artem que no tiene la información tal cual, los ha visto, están ahí, existen, y después podemos hablar, le puedo dar mi contacto para seguir con esta plática. Pero creo que es súper importante. A mí eso es lo que yo imagino. Y creo que es algo muy importante. Gracias. Muy bien, Daniel. Thanks for an amazing talk. Solo quería preguntar sobre un desafío muy grande específicamente en las lenguas otomangués, que es los paradigmas son muy impredecibles, ¿no? Y yo nunca veo un programa, un diccionario que presenta las entradas como una familia de formas. I mean, hay un balance entre la facilidad, the user friendliness, the completeness on the other hand. But I wonder if you've thought about that, and yeah, I mean, even the SIL dictionaries of Ottoman languages, at best, they give a few irregular forms, but it's something that I always thought could be solved better on an online dictionary. But I mean, the Living Tongues Dictionary or any of the online dictionaries really don't have any particular
special way of showing words as paradigms, which is super important, I think, for Yeah. Mixteco. Sí, voy a traducir un poquito para Mm. los demás. Sí, justo lo que decía Daniel es como, en las interfaces de los diccionarios en línea, un ejemplo puede ser este de Living Tongues. Bueno, para justo, a ver, déjame ver si aquí tengo más de mis ejemplos. Estamos hablando de paradigmas tonales, ¿no? Y cómo, a ver si. Tonales y segmentales también, porque a veces en el pasado hay un stem, suppletive stem, muchas veces. Ujú, exacto. Y también en las lenguas otomangas también tenemos formas supletivas, ¿no? Las formas supletivas, por ejemplo, en mixteco, Tandavi, no hay la noción de, no hay, más bien, no hay la morfología plural en los sustantivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, serpiente, aquí tenemos ko, ko, ko. Entonces, para decir serpientes en plural, tenemos que utilizar un numeral, ¿no? En este caso sería uy, ko, como dos serpientes en este caso. Para los verbos también, la forma supletiva se refiere, por ejemplo, a, tenemos, por ejemplo, y, eso significa parado, pero eso es en singular, de primera a tercera persona, y. Pero su forma plural ya no sigue in, ni tiene otra forma morfológica de in. Ahora tiene, por ejemplo, qua, nada que ver con in. Eso es una forma supletiva, que no hay, digamos, como un rastro morfológico entre una y otra forma. Bueno, eso pasa en mixteco, por ejemplo. Y de lo que habla, bueno, a mí en particular, o sea, hay algo que yo he visto como en las clases de mixteco es como el tono siempre queda relegado, ¿no? Como eso se aprende después, pero que es parte importante, fundamental de la gramática del mixteco. Entonces, y hablamos sobre los diccionarios, no tienen, la interfaz de este diccionario tiene ejemplos, o sea, solamente tiene para un ejemplo, que es, bueno, y yo lo que he hecho aquí en el ejemplo es agregar la entrada y el ejemplo de uso, que es como. Ayudoa Saanama. Y eso es parte de la interfaz del diccionario. A mí, y estábamos hablando, por ejemplo, de los paradigmas, a mí, y con una maestra con la que trabajo tonos, ella es como, y ella es hablante nativa y eso es algo que, o sea, no importa, ¿no? O sea, yo hablante del español y no sé, mi prima hablante de español es como, ¿cómo explicas subjuntivo? Y mi prima, ¿qué es subjuntivo? ¿No? O sea, hay cosas gramaticales de nuestra lengua que no podemos conceptualizar, digamos, y los tonos para los hablantes de lenguas tonales es algo que hablan naturalmente, que tienen su gramática interna, ya, pero que es difícil como entender de manera como exposicional, digamos. Entonces, cuando yo hago estos paradigmas tonales con la profesora hablante nativa, ella es como, wow. Ver estas líneas me ayudan a entender o sea, como estas hileras me ayuda a entender cómo los patrones tonales, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí voy a poner estos. ko, ko, nu, Perdón, este es de carbón. nu, Mhm. ya, 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 Aquí tenemos otro patrón. ko, ko, Para ko, los de lenguas que no tienen tonos, aquí se puede ver cómo funciona, ¿no? Los pares mínimos. Lo que explicaba Celeste de la nasalidad en guaraní, aquí tenemos un par mínimo entre serpiente ko, 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 y el otro es sentarse. A ver si es este. la, No, es este. ko, Es este. ko, ko, o, ko, Eso es un par mínimo, ¿no? Entonces, digamos, esta hilera tiene este patrón. Entonces, Y un también tienen algo de nasalidad también sí, las lenguas mixtecas y chinantecos sobre todo. y Chinanteco tiene mucha nasalidad. Mucho más, ¿verdad? Pero las Sí, mixtecas también
No será al nivel de guaraní, pero aún así, sí la No te- tienen. Aquí creo que tengo, a ver si este es porque está aquí todo. Do, Do. do, Tenemos esta do. prenasalidad aquí. Ta, ta, ta. Aquí se puede escuchar. Y bueno, eso es uno de los, y justo, ¿no? O sea, hablar con la maestra, es como, esos paradigmas me ayudan a entender, o sea, también es un problema, digamos, metodológico entre, esto está aislado, ¿no? O sea, como y son sustantivos aislados. Y luego ya cuando se combinan, entonces empieza los cambios tonales, ¿no? Entonces es como, bueno, el primer desafío, digamos, en unas plataformas en línea es como, a mí me gustaría como poner ejemplos para un estudiante, para un aprendiz, como ejemplos aquí que también se puedan mostrar estos patrones como una forma de entender acercarnos apenas al tono, ¿no? Porque también de repente muchos que en el pueblo es como, no, muy complicado esto de los tonos, ¿para qué aprendo, no? Pero si nos acercamos de una manera un poco más pedagógica y así como más estructurada, puede ayudar. Pero aquí en esto no, o sea, los ejemplos, la interfaz solo permite un ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, esto es un trabajo para hacer con otros desarrolladores y así, Mm, pero así va. Entonces eso va más o menos. ujú. Cómo ves tú, Daniel? Sí, sí, muchas gracias. Eh, sí, está muy bien. Sería muy bien si el user puede buscar las palabras según sus patrones tonales. Wow, Because está even bueno. because if the tones they may be complicated to describe, but if you can hear a group of words with the same tone for a learner, I think that's very important because you don't need to know, okay, this is the LH or this is MH or whatever, but you can just hear them as a family. I guess that's probably possible in the format, in the Living Tongues format, if you have a column for a tonal pattern. So it's como un campo semántico y un Sí, campo eso estaría tonal. súper bien. Ajá, como aquí dentro de esta misma, de los encabezados, tener una que sea patrones tonales y que se pueda hacer como campo de búsqueda aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Eso es muy importante. Ujú. I suspect it's very easy to do in the corpus, because if we are speaking about classical corpus, it will have morphological organization, and you can search by form, by tense, by every parameter you can choose from the big list and tone. Yeah, exactly. I think that's, yeah. But I think tone has been a little bit like neglected in a way. Like morphology has been like it's the main no well one of the main things you consider it when you do a dictionary. But sometimes tones, it's like I mean even like my example, tone is like not not consistently there, but like having a more systematic way of having a column to like pattern turns here, then that will be also easier to look for it. So yeah, exactly. So thank you so much. That's a very useful thing for my future project when it's well, it's coming along, I hope. Do we still have time? Because I would like to ask about some general situation. I don't know about chronometry, so okay. Well, I don't know really. I don't know a lot about Mexico and language situation, but I know that Mexico has many indigenous languages, and as far as I know, the only state language is Spanish, Español. Pero maybe in some regions, these indigenous languages have a regional status, or no? I think yeah. So for example, Oaxaca. I don't. Well, I have to open. Let's. Yeah, I will talk and try to find my. Yeah, for example, Oaxaca. But the problem with like linking states with a language is like places like with a lot of like language diversity. They have
they have like many languages in one place. Let me see if I can find like a map here, maybe, so we can see like the diversity. Yeah, here or here. Like this is Oaxaca State, one of the most. I hope you can see my. Yes. Okay, so here we have, for example, this part is Mixteco, Chicholteco, Náhuatl, Triqui, Amuzgo, Chatino, Zapoteco, but they are only like, I mean, among Mixtec, we have many other, like, Mixtec is just like to call Romance languages in a way. And then we have the varieties there of other languages, actually. So Oaxaca, we have 16 languages, and 11 belong to Otomanguean family, and 2 languages, Mije and Soque, belong to the Mije Soquean family, and 3, Chontal, Nahuatl, and Guave, are single representative of their own family. So Nahuatl is Yutuastec, and it's here in Oaxaca. However, in some, like, I wouldn't say a state, but because a state will be like, what will be the representation, the language, the representative language from Oaxaca in a way, because they are like 16 languages, right? But I can say that at least for municipality, then you can actually, and you have it, you can see like paisaje lingüístico, how do you call that? Like you can see signs in the language of that municipality. That's something that is happening right now, and people are like, and it's very like powerful to see your language written. So make them feel like wow, because one of the ideologies in Mexico is like that language can even have like orthography. So, but then like actually see it there in your community, it's powerful. So it's not by state, but yes, by municipality. Yeah, I understand what you mean, but since I suspect I'm the only person from Europe in today's session, I can tell a bit about Sami languages, because the situation with Sami languages is a lot more complicated. Sami people live in Norway, Sweden, Finland, and Russia, and they didn't have one region. They have about 10 Sami languages, because these Sami dialects, they are regarded as apart languages. And when you come to one village, this village can use one Sami language, and you go to other village, and another village will use another Sami language. But they regulate this situation not in terms of municipalities, but in terms of every single village can choose. So I understand Oaxaca is very diverse in terms of languages, but we can divide and say, okay, that will be a zone of Mixtec, that will be a zone of Zapotec. And as you said, this is a road science, and maybe something more, maybe I don't know. If it's shop, we can write tienda, or we can write in Zapotec. We can name administration in Zapotec or Mixtec. We can provide maybe some advertisement in this language. And I agree with you. It's very useful. It's very important, because when people see that their language is used, it adds a lot to so-called language prestige. And it's important to see that our language is recognized as important by our state, by our administration. So I think, I don't know about Mexico, is it possible or no, but at least in Europe, we have such examples. Yeah. Well, I mean, I don't know, like, I don't think Spanish is not, I mean, it's the majority language, but it's not the official language. Even though people want to push to be the official language, it's not. So it's like, it's the majority language. That's it. But yeah, I mean, I've only visited Basque country, and Basque country with this like Spain and France, like as well, like it's countries that divide the community, right? And for me, like, see how
the languages out there and the revitalization of Basque, the history, it's amazing. And how like the people have this proud and also the kind of the infrastructure to like the language is there, like public, and it's I'm amazed. I don't know if something like that could happen in Mexico one day, like Podemos that. hacer un resumen en castellano, gatito. Sí. Estábamos hablando de la situación de las lenguas en Europa. Y hablaba, el primer ejemplo fue Sami, y cómo Sami también, o sea, está dividido. What are the regions of Sami language in Europe? Norway, Sweden, Finland, and Russia. Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Son 4 países que están, donde el Sami tiene presencia. Y entonces, como dentro de esas mismas regiones, la lengua también está vista y está revalorizada, y cuál es la situación, digamos, como política de la lengua en las regiones. Y bueno, yo nunca he visitado ese lugar, pero le explicaba que cuando fui al País Vasco, que lo que ocurre ahí es con España y Francia, también tienen estas regiones así, que países los dividen, y la importancia, y para mí me pareció muy asombroso ver la lengua ahí afuera y toda la infraestructura que recibe, para que también haya servicios en la lengua, y todo, escuelas en la lengua y demás, ¿no? Entonces, y no sé, en México, bueno, México no tiene una lengua oficial, o sea, el español es la lengua mayoritaria, pero no es la lengua oficial. Y no sé, pero no sé si algún día se podrá hacer así en México. Estamos trabajando para eso, digamos, pero ojalá pase. Es un poquito el resumen de lo que hablábamos. Muchas gracias. Thank you so much, Artem, for sharing your experience with us. It's very, I mean, for me, coming from a Latin American context, seeing how Europe is working with indigenous languages, it's very amazing. And if we still have time, one more question. I think it's also important. Yeah. Well, to be precise, I don't know what you mean if you escuela en español, que significa, porque in English, school is children abroad when they are 6 or 7 years old. So I don't know. It's possible in French, for example, école maternelle. It's below. It's for the age below 6, and here it's lies important difference, because if we speak about children which come to school and start to learn language in the age of 6 or 7, it's extremely difficult to teach them language and to provide them with fluency. But it's still possible, even if their parents, as you said, we have native speakers, it's 60 years plus. So the generation of nowadays parents don't speak fluently. But again, we have international practice, not only Sami, but Maori and Hawaii. They created a network of language nests. And it's possible to transmit language from older person to youngsters by using this methodology. You also said that there are language camps. It's impossible, of course, to learn language in this short time of camp. But what these camps show us, they show that there is interest for the language in the community. Yeah. I suppose, I don't know, you know better, but I suppose if there is some interest in community, and if it's possible to create, for the start, let's start with one language nest, and to bring some amount of children
babies to this language nest, it will, how to say it, will get a younger generation who speaks language, and this will elongate the life of the language for at least 70 years. So your documentation work, of course, is very important, but in addition to this, we can also try to create new speakers. I don't know if it's a realistic idea or not, but in your opinion, is it possible to try it? I would love to try. I will translate that first in Spanish and then I will reply. Sí, lo que decía Artem es como enfocar, bueno, me perdí un poquito en lo de escuela, pero hablábamos como el concepto de escuela. Y yo, bueno, el sistema de educativo bilingüe de de la SEP, nacional, de la Secretaría de Educación a nivel nacional, solo va a de 6 a 12 años, la primaria. So that bilingual education is from 6 years to 12 years. That's the only bilingual. However, we also have like now there are some other like efforts like universities, for example, las universidades intercultural universities. However, the language is not an indigenous language is not instructional. That's a thing that, for example, in País Vasco, you can course all your like university in Basque, for example, right? Euskera, which here, even though we have the name intercultural, but it's not possible as at least systematically speaking. And eso es una cosa, perdón, estoy aquí, pero eso es una cosa como la escuela, ¿no? Cuando estamos hablando de la escuela, al menos en México el sistema bilingüe es de 6 a 12 años y después también hay universidades interculturales y demás, pero la lengua de instrucción no es la lengua indígena, es el español. Y la otra cosa que estábamos hablando es también, que mencionaba, es los nidos de lenguas, el Language Nest. Este es un modelo que surge en Australia juntando como, o sea, por ejemplo, algo que pasa en mi comunidad, ¿quiénes son los hablantes nativos? Las personas mayores de 60 años. Ellos juntarse con niños y empezar a estar ahí, hacer actividades y que la lengua de instrucción sea la lengua indígena, en este caso Dandabi, mixteco, para que los niños adquieran la lengua, ¿no? Y justo era lo que, o sea, una cosa, los campamentos que yo decía es para alentar el interés, pero eso no es crear hablantes. Entonces, un sistema donde hay un nido de lenguas sería mucho, o sea, ha probado ser efectivo para la transmisión de lenguas cuando nos encontramos en una situación como la de mi comunidad, donde los hablantes son la generación de los abuelos y hay niños. A mí me encanta la idea y a mí me gustaría hacerlo. El problema son los recursos, porque I would like to do a language nest in my community, but I think the problem is the resources. Like how we're gonna, like, I don't know, like first we have to create like a program of how the language nest is going to look like, how many children will be like exposed to the language, who is going to be the speaker there. And I think at least in my like people are always working, like, okay, we're going to the field, we're planting, we are gonna sell our stuff, we're doing all this. So we have to like at least make a payment, make some kind of living for them. And I would like to have like a program, like a government program for that, or like have like a big grant to do that and only do that. I would love to do that too, but I think I hope it can be in the future. My hope is that this can be possible in a way, maybe more in collaborative way, like, well, maybe we cannot pay you money as like for your work for the speaker who is going to be there with children, but maybe the families go and help in a way to planting, to the other stuff for like compensate the time the speaker is taking away from their daily duties, and then in a way be there
with the children. I will imagine something like that. I don't know, like for example, the idea, the examples in Hawaii, how the language was revitalized, and also New Zealand, and everything is like wow. But I think they have a lot of like government support to do like this quite amazing work. And I think can be possible. But we need more resources in Mexico. I will But say that. wait a moment. Are there kindergartens for the moment now in your community? Oh, sorry? Do you have kindergartens in your community right now? Yeah, we have kindergartens. In those cases, it's not a problem. You don't have to pay additionally. Just you have just to work with people who know language and not use Spanish, but use your native languages. You don't have to build another institution. You don't have to hire additional people. It's just the same institution, the same people, but they only change language, and that's all. The only problem with bilingual teachers in the kindergarten, bilingual kindergarten, is that they are not fluent speakers. But is it possible to hire at least one person who speaks language? I think that will be possible to hire someone from who are like a native speaker. However, again, I think the complication with that model, like already having like an official school, like kindergarten school, the problem is like the program. They have to follow the national program for that, like kinder. So if we create, I love your idea. I think that will be easier. We already have the place there, but I think it's some bureaucratical stuff going there. I would say that. I don't know if someone from Mexico have another idea. No sé si alguien de México o no sé cómo pase también en Paraguay, si tienen como otras ideas de... Tenemos... En Paraguay justamente la Secretaría de Políticas Lingüísticas del gobierno central construyó un nido lingüístico últimamente entre los Guaná, Ujú, una tribu cuya lengua está realmente muriendo. ujú. Hay muy pocos hablantes. Em, em, Usted dice que es cuestión de recursos, y es cierto, pero yo creo que mucho depende también del grado de motivación de los hablantes mismos. Ujú, Y creo que eso en Australia, en algunos casos donde se revitalizó realmente ujú, un idioma que estaba por morir, había más motivación de parte de la gente porque la política del gobierno australiano, por ejemplo, transfiere títulos de tierra a una etnia que habla su idioma. Y Bueno, por supuesto, eso ya es una motivación bastante fuerte para ellos. Yo creo que en Paraguay eso es un poco el problema, justamente porque, bueno, la gente dice por qué la generación joven no quiere hablar más, los pocos abuelos, abuelas que hay dicen por qué vamos a hacer el esfuerzo, los jóvenes no quieren esto y aquello. Pero yo creo que los nidos lingüísticos tienen un gran potencial para realmente revitalizar un idioma. sí, estoy de acuerdo. Los niños lingüísticos tienen el potencial y también estoy de acuerdo con la motivación del hablante que vaya a estar frente al niño lingüístico. O sea, una cosa sí son los recursos, quitar el tiempo que tiene, digamos, en la siembra, la cuida de animales, pero también la intención de transmitir la lengua. Sí. Otra cosa que yo he observado es que hay hablantes que no se sienten capaces de transmitir la lengua porque Mm. no tienen estudios. Entonces, dile al maestro, dile al maestro. Entonces, yo creo que esa es otro cambio de... Bueno,
Perdón por interrumpir, pero eso también tiene que ver un poco de la ideología de que la escuela es la que encargada de enseñar, que se nos quedó mucho del colonialismo. Pero en el caso del PAI, que he estado haciendo también trabajo de revitalización en las comunidades, generalmente no fue tanto decir vamos a hacer un nido lingüístico o vamos a revitalizar la lengua, sino que la revitalización vino por medio más bien del aspecto cultural. Vamos a hacer una actividad cultural comunitaria y por medio de eso ya hay una participación intergeneracional, porque son así como se manejan las dinámicas comunitarias, siempre son incluidos los niños, los ancianos, los adultos. Y ya dentro de esa actividad, el haciendo hace que se use la lengua, hace que los niños escuchen, se involucran y también hacen escuchando, aprendiendo, que es también una metodología de lenguas orales como las indígenas de Indoamérica, que la transmisión no es realmente tanto así asociado a escuela, literacidad, libros, ¿no? Sino más bien mucha metodología empírica, el aprender haciendo y la oralidad. Eso también hay que tener en cuenta en qué método se aplica, dónde y cómo. Y Sí, la motivación. sí, totalmente de acuerdo. O sea, toda esta idea de no puedo enseñar es porque tenemos la escolaridad metida. Otro, o sea, una ideología que hay en el pueblo es la escuela tiene que enseñar la lengua. La escuela quitó la lengua, la escuela tiene que enseñar la lengua. Entonces es parte, pero eso también me parece una muy buena estrategia, como empezar con lo cultural, ¿no? Reclamo, aquí se llama como language reclamation, yo lo he escuchado mucho en Estados Unidos, pero también como un cultural reclamation, también yo creo que empezar desde ahí. I have one more argument why it's important to do this right now, because as you said, native speakers are now are over 60 years, and Mhm. if we will wait for We can wait, we can wait. for Yeah, 10 years more, they will be 70 plus. And yeah, in this case, it will be very, not very easy to hire them. At least now it's possible, but now it's possible. the more we wait, the harder this task will be. So let's do some, I don't know, some challenge. You can write in social redes sociales, in social networks, some post. If there will be language nest, are there some volunteers to give your children to this language nest? And I'm sure that you will collect at least 20 such, I don't know, aplicados. and if you see that there are enough volunteers, it will be with these statistics, it will be more easy for you to go to administration to show the statistics and say, you see, people want this. Just give us a teacher, give us a program, and let's start work. Let's don't waste our time. It's just a joke, but with these steps, it's possible at least to try ground. I don't know how to say it in English, but at least to I don't know, at least to diagnose the sorts of community. And if you know the source of community, it will be more easy for you to act. Ya. Sí, lo que decía es como vamos a hacer un experimento, hay que poner en redes sociales, vamos a hacer un nido de lenguas. ¿Quién podría ser el maestro? ¿Cuántas personas vamos a tener como que diga yo puedo? ¿Cuántas personas? Y después con eso ir, como digamos, yo lo diría como al municipio, al Palacio Municipal. Aquí tenemos esto, solo denos un espacio y aquí vamos a hacer. Entonces, ese es como, o sea, se puede y también lo que decía es como, ahorita los hablantes tienen 60 años. Si esperamos más, van a tener 10 años, 70 años. Poco a poco va a decrecer, va a minimizar, a decrecer, digamos, la ventana de oportunidad para poder hacer nidos de lenguas, ¿no? Eso, eso es lo sí, eso, sí, o sea, a mí me gustaría hacer todo a la par. Ahora hay que, yo lo que estoy haciendo con esto es
jóvenes, vamos, podemos hacer algo, como traer más gente, more people to come with me to do this. Because I'm doing this, I want someone to do this, and the other people do this. Like, we need a team, and team effort, it's the key, I guess. I know. Bueno, tenemos que ir cerrando esta conversación súper rica, de mucho aprendizaje, de mucha reflexión entre todos, de ejemplos, sugerencias. Muchísimas gracias a WeYBT, Cintia. Tu presentación nos inspiró, nos mostró que se puede hacer muchas cosas a diferentes niveles de coordinaciones a nivel transnacional en tu caso. Y bueno, felicidades por todo lo que has trabajado y logrado. Esperamos que sigas adelante y también tienes acá las puertas abiertas para cuando quieras compartir avances del desarrollo de este trabajo o culminación, pues acá estamos y siempre con la puerta abierta para compartir y visibilizar con una rica lengua como el mixteco. Y bueno, palabras más, palabras menos. No sé si Daniel quiere agregar una palabra más antes de cerrar todo. No, I'll just say, repeat what you said. Thank you so much, especially to Cynthia, but also to all of our guests and who have participated and added to the conversation. Yeah, thanks a lot. I see here actually, Elizabeth, are you there? Okay, there's somebody from our college. Yes, I am here. Oh, Sorry. Elizabeth, why don't you say hi? Hi. So Elizabeth, who I've never actually met before, is from our college, and she's a Mixteco New Yorker who's Oh, wow. relearning her language. So she's Oh, finished. well, yes, I did try, but it's really hard to find the sources to learn my mom's specific dialect or language, really. Mhm. Well, but what can I ask what the variety or dialect or like what town is your mom? Yeah, my mom is from Guerrero. She's from Huatzoquitengo. I'm not sure what in like what like I don't know if it's like alta or if it's bajo it's or I'm not sure. I your don't state really is understand fine. that. Yeah. Okay. And every source that I find, it's either Mixteco from Puebla or from Oaxaca. Mhm. And whenever I show like my sources to my mom, she's like, I can understand some of it, but like a lot of these words she doesn't know, you know? Yeah, yeah, that's I remember when I was with my grandma, like I bought a book about like adivinanzas en Mixteco. So I came with her and like, oh, look at this, and she's like, I don't know what's like any word because they were from Oaxaca. I'm like, oh, I see, and not even like the same dialectal region, but like Mixteca Alta, for example, which is more vitality there and also more documentation there in Mixteca Alta. But I totally understand how you feel. But this is how I start doing linguistics because it's like I want more resources for my language. So yeah, I'm happy to know your story that you want to learn, and I hope you can continue looking for ways to learn. Y Okay, última también hacer recordar, to remind you, next month is our last talk for the spring seminar series of revitalization. Next language is gonna be Nahuatl. We're gonna talk about ethnomathematics and counting systems and efforts of how to not only think about the lexicon, but also like the way of mathematical strategies based on the Mesoamerican 20 number system. And then we're gonna take a break in the summer and we're gonna restart in the fall. So a los que hablan español, a recordarles que para este periodo de la primavera nos queda una presentación más que va a ser en junio 21 con la lengua náhuatl y uto-azteca. El enfoque, especialmente para los que son maestros y están participando, va a ser
la aplicación de nociones etnomatemáticas, no solamente la recuperación del el sistema de los números y los nombres de los números, pero también las formas de estrategias matemáticas basadas en el conteo del 20 de la noción mesoamericana. Bueno, más o menos hacia ahí traté de explicar rápido y después vamos a tomar un descanso por el verano y volvemos en septiembre del siguiente semestre. Y eso es todo. Anuncios parroquiales antes de despedirnos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por sus preguntas, por la retroalimentación. Buscar palabras por patrones tonales me lo llevo para mi tesis. Entonces, gracias por la plática, el diálogo, los nidos de lenguas, la situación en Paraguay. Todo ha sido muy, muy bueno. Gracias. Coincidencia. Gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias.